Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Dios es bueno que nos permitió llegar hasta aquí. Hoy cumple el pastor oficialmente el día, aunque ustedes se lo celebraron el domingo. Pero gloria a Dios, ¿verdad? El Señor le da. Gracias, hermanito. Gracias por el cariño, por los obsequios. Amén. Gracias a todos, de verdad, porque la actividad estuvo maravillosa, la del domingo, de verdad que sí, algo bien especial. Amén. Y yo sé que hoy también por el Facebook se lo están felicitando y ustedes en el grupo, así que están bien contentos. Yo, mira, te están felicitando. Sí, tengo que entrar, no había entrado todavía, todo el mundo escribiendo y yo no había entrado, pero gloria a Dios por eso, hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y qué grande es su misericordia. Estaba hoy, me adelanté bastante al estudio de las damas, ya le he puesto 2 ayer y hoy en el grupo, pero yo creo que ya yo he oído 4 de los que vamos a dar, y este tema del perdón está maravilloso. Y estoy considerando, ¿verdad? Oremos por esto, a ver si ese lo podemos dar aquí. Estoy considerando a ver, porque pienso también en la hermana Natalia, que le gusta estar con nosotras y no puede estar cuando estamos por Zoom, ¿verdad? Pero vamos a ver, por la ayuda del Señor, vamos a ver qué planeamos ayer. Después nos coordinamos a ver qué podemos planear, a ver si podemos comenzar, ¿verdad? Con el distanciamiento adecuado. Amén. Pero también poder reunirnos aquí para que, ¿verdad?, las hermanas que no puedan también participar. Y de verdad que el tema está bien tremendo, es como para un retiro. Yo creo que ese tema está tremendo. Todos, ¿verdad? Pero ahora hay que, como decía la hermana Rosana, uno acaba uno, va al otro y el otro está como más profundo todavía, y eso pasa con esto. Yo hoy no me cansaba escuchándolo y de verdad que sí. Pues hermanitos, eso fue un anuncio. Vamos a cantarle al Señor y alabar su nombre para luego poder entrar a estudiar la palabra de Dios. Yo le tengo que dar aquí, ¿verdad? ¿O es allá? No, ahí. Aquí, ok. ¿Ves? Oh Cristo, nuestra roca, aquí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir cantándole al Señor. Que dice hay un canto. Ese no era, pero. No. Era el de. Está bien, pero vamos a cantar este. Era Cristo es la peña de Oreb que está brotando.
Déjame si está después. ¿No? Sí, pues yo no sé, quizás lo di mal. No hay problema, hermano, cantamos porque hay un canto nuevo en mi ser. Quizás fui yo que me equivoqué y puse que pero en mi mente que quería dar ¡Gloria a Dios! porque el tema era de la roca Cristo viviendo. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, todas conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda ayer. Las ruedas del cielo me guió, a sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado Él me llevará, a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermoso himno ese. Amén. Todos son bellos, yo creo, ¿verdad? Todos los himnos, porque el Señor inspira a las personas a escribir, ¿verdad? Amén. Y muchas veces de sus vivencias, de la experiencia que han tenido con el Señor, y brotan esos cánticos tan hermosos que nosotros hoy podemos cantar, que son para alabar al Señor, pero nos bendicen a nosotros cuando lo cantamos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Voy a pedir al hermano mío que por favor nos ayude con las ofrendas. Vamos a presentarlas delante del Señor y le pido a él que ore, por favor. Bendito el Señor. Oremos. A ver. Amantísimo Padre Celestial, gracias por permitirnos estar en tu templo, Padre. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros, perdonar nuestros pecados. Bendice a cada hermanito aquí congregado, Padre. Bendice el que no pudo estar. Bendice la ofrenda que va a ser colectada para tu obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hoy estamos pidiendo mascarilla de Lisa's Fashion. Y anteriormente era de Natalia's Fashion. Gloria a Dios. Así que la vamos alternando en nombre de Jesús. Ay, a Natalia. Aquí estamos, en nombre de Jesús. Pues hermanito, Dios me los bendiga a todos. Estamos ya ready para ir al estudio de la palabra del Señor. Lucas capítulo 13. Amén. El tema, el reino de Dios. Su entrada y su alcance. O sea, vamos a describir qué es el reino de Dios. Obviamente. Habíamos dado un sneak preview, pero obviamente no salió en la grabación, pero lo vamos a repetir brevemente. Y luego vamos a ver el reino de Dios. Y cómo yo entro al reino de Dios. O cómo se entra al reino de Dios. Amén. El hermanita está. No, yo estoy bien. Ese instrumento. Mi traje empieza por la pérdida de mi hija. Que yo pensé que iba a cantar eso, pero no pude. Confiando en el Señor, hermano, porque en los últimos momentos de él, ¿verdad? Se tuvo la oportunidad de hacer la paz con Cristo Jesús. Amén. Gracias. Y la esperanza la ponemos también en los que se han exhortado para que se conviertan en Cristo Jesús. Amén. Así que en nombre de Jesús. Todo eso es bueno, hermano. Esto es una bendición, amén, lo que usted está sintiendo ahora también. No había tenido tiempo de llorar hasta ahora que Bueno. fui tocada. Eso es bueno también, hermano. Así que estamos aquí en nombre de sus hermanos, están aquí con usted también, amén. En nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanito. El Señor es bueno. El Señor es bueno, el Señor es fiel. En eso sí que podemos contar, ciertamente. Amén. ¿Cómo entramos al reino de Dios? ¿Cuál es el alcance del reino de Dios? ¿Amén? Entonces, tenemos que también ver por qué algunos no quieren o no llegan a entrar. A mí me gusta decir no quieren porque todo el mundo puede llegar a entrar al reino de Dios. Lo que tiene que entender es que usted va a ver que no es por los méritos de la persona, es si al llegar a la puerta, el que está en la puerta, el dueño del reino, te abre la puerta. Amén. Es importante esa alegoría microscópica que hemos dicho ahora, pero la vamos a explicar qué quiere decir eso. Muchas personas piensan que de alguna forma pues, la puerta del reino pues se abre con unas palabras mágicas, pues se abre portándome bien o con otras cosas, ¿verdad? Que a nosotros como cultura pues nos han enseñado. Pero vamos a ver, bien sencillo, lo que nos dice la palabra del Señor, amén. No lo que nos dice la tradición, sino lo que nos dice la palabra. Así que Lucas capítulo 13, vamos a estar en la mayoría de los versos que están ahí. ¿Vale? Así que el verso clave es el verso 29 del capítulo 13. Algún hermanito valiente que hablan así bien fuerte para que se oiga clarito, ¿verdad? Con la transmisión. La hermanita Angie. Nombre de Jesús. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues ahí podemos empezar a contestar el alcance del reino de Dios. ¿Qué nos dice el verso 29? Que es una cuestión regional. No, nos dice que de todos lados, de los 4 puntos cardinales, de todos sitios, van a venir y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así que el reino de Dios está accesible para todos, de cuánto lugar hay. Y nos dice también que va a haber una mesa. Si va a haber una mesa, quiere decir que alguien nos va a servir. Si nos van a servir es porque vamos a tener comunión, vamos a comer en esa mesa. ¿Amén? Así que nada más de verlo así de entrada, sin haber mirado otro verso, dice, pues la cosa va a estar buena en el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a ver que la vida que tenemos ahora podría ser una antesala del reino de Dios en la manera en que usted le es dada entrada en ese reino. Y vamos a ver cómo entramos al reino de Dios. Ya vemos que el alcance es completamente amplio. No es exclusivo en el sentido de dónde, quién es usted. Es equal opportunity, por así decirlo, ¿verdad? Esa palabra, a la gente le gustan mucho esas palabras hoy. Gloria a Dios por ella, ¿verdad? En muchos casos. Pero el reino de Dios es equal opportunity, pero hay unas expectativas, ¿verdad? Para poder participar del reino de Dios. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos podrían entrar al reino, pero ahora mismo, en su estado natural, todos están excluidos del reino.
Pues si todos están excluidos del reino, entonces ¿para qué vamos a hablar del reino? Porque el Señor ha dispuesto que para entrar en sus moradas, amén, lo hacemos a través de Cristo Jesús. Vamos a ver. Todo es a través de Cristo, como decía Pablo. Todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él, por medio del cual todas las cosas son hechas y subsisten hasta ahora. Así que todo es a través de Cristo. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Porque a nosotros, dice, bajo el cielo no nos es dado ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Así que solamente a través de Cristo, como dice el corito, solamente en Cristo. Solamente. Así que vamos a ir viendo esos puntos según lo vayamos expandiendo. Como le había dicho, en 4 puntos esenciales. ¿Okay? Contestar primero las 3 porque estarás diciendo, está bien, veo que el alcance es amplio, pero vamos a hablar primero de la entrada al reino. Ese va a ser el primer punto que vamos a estar estudiando, los primeros 5 versos. ¿Okay? Y vamos a aclarar o remachar lo que nos dice sus primeros 5 versos. El Señor Jesucristo es la única puerta de entrada al reino. El reino tiene una puerta solamente. Una sola puerta. El reino no tiene salida. Tiene una sola entrada, pero no tiene salida. Vamos a contestar por qué no tiene salida. Tercer punto, la transformación creciente. ¿Okay? Las características de aquellos que ya están o han entrado al reino. Amén. Porque los que están en el reino, pues, son diferentes a los que no están. ¿Okay? Ya eso. Entonces, el tercer punto es contestar la pregunta. Al Señor le dijeron, Señor, ¿son muchos los que se pierden? ¿O son pocos los que se salvan? En otras palabras, el Señor procede a contestar esa pregunta. Es una gran pregunta. ¿Okay? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en ese contexto. Es la contestación que le da el mismo Señor Jesús directamente. Entonces, para que nos podamos ubicar, porque siempre nos encantan los mapas, pues en el mapa de Palestina, en aquellos tiempos, pues los eventos que vamos a ver ocurren en Judea, pero más bien ocurre un tanto al norte, casi en el área de por aquí, entre Judea y Samaria, porque hay una porción que le van a decir, mira, vete de aquí, vete para Judea, porque Herodes te quiere matar. Le dijeron a Jesús. Entonces, obviamente quiere decir que no estaba necesariamente en Galilea, donde estaba la mayor parte del tiempo, ni estaba en Samaria, ni estaba precisamente en Jerusalén, pero estaba en el área aledaña. ¿Okay? Importante, porque muchas veces dicen, ¿por qué cómo eso afecta a mi día? El saber dónde estaban los eventos de Lucas 13, sí, porque es importante el contexto, entonces saber dónde estaba, de quién estaba rodeado, si estaba sucediendo alguna fiesta bíblica en aquellos tiempos, porque entonces había un entorno diferente y todas esas cosas es importante saberlas para uno poder entender los puntos históricos que tienen que ver con lo doctrinal que se explica aquí. Por eso es que es importante entenderlo. Amén. Muy bien. Así que vamos al primer punto. El arrepentimiento como el punto de partida para entrar al reino. Amén. Y vamos a ver en estos versos 1 al 5. Me gustaría que algún hermanito lo lea. Amén. Con la voz así bien, como dice, vocalizando bien, como decía el hermano ese. Hermanito James lo va a leer. Amén. ¿Cómo dice propiamente? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gracias, amigo James. Amén. No cierre su Biblia, manténgase ahí, porque vamos a estarnos refiriendo a estos versos, según lo vayan a explicar. Pues entonces empieza hablando, ¿verdad? Que en ese contexto al Señor Jesús le hicieron 2 preguntas. Porque estaban frescas en la mente de lo que estaban leyendo audiencia 2 tragedias. Una, ¿verdad?, era protagonizada por este caballero, que obviamente ocurre también, más adelante vuelve a salir en la historia bíblica,
como el procurador o el gobernador Poncio Pilato. Pilato era una persona despreciable, una persona impredecible, una persona completamente malvada. ¿Ok? Persona que a veces le cogen pena porque él se lavó las manos y si la esposa le cogió pena, pero no era digno de pena, ciertamente, porque era una persona que hacía las cosas con alevosía. En esta ocasión se nos narra de un evento que no se nos narra en otra porción de la Escritura, pero nos dice que aparentemente habían unos galileos, recuerden, la región de Galilea, ¿sí recuerdan? Los medios de Galilea, y parece que habían venido en peregrinaje a Jerusalén, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios en el templo. Y les dice el Señor, ¿verdad? Y les dicen al Señor, mira Jesús, unos galileos vinieron, y tú sabes lo que ha hecho Pilato, tiene que haber sido reciente. Pilato ha tomado esos galileos y los mató, y donde se hubiera solamente derramado la sangre de los animales que él trajo en holocausto, la sangre de ellos fue que se derramó, parece que los mató en el atrio del templo. No quiere decir que los ofreció en holocausto, sino que en lugar de ver la sangre de los animales inocentes, pues lo que hubo fue la sangre de los que vinieron a ofrecer los animales. Él los mató, no se sabe por qué, no nos dice por qué. Si fue por divertirse o si fue porque había algo que tenía contra ellos, quizás un rumor o algo, no se sabe. Lo cierto es que parece que los estaba esperando y los mandó a matar. Que no fue Pilato mismo, pero fue la gente de Pilato. ¿Ok? Así que él era históricamente reconocido porque él no se llevaba bien con los judíos, él despreciaba a los judíos, simplemente pues tenía que bregar con ellos porque él lo pusieron a gobernar Judea. Así que no le quedaba de otra, pero era una persona que era bien alevósico, ¿verdad?, en su forma de funcionar y de tomar decisiones. ¿Ok? En una ocasión sí se sabe que Pilato había metido la mano en lo que se llama el tesoro del templo, lo que se llama las ofrendas del templo, ¿verdad?, y había metido la mano ahí y se había llevado dinero, porque sí, porque él podía. Él entendía de que había una deuda o algo entre el Estado judío y el Estado romano y pues metió la mano ahí. ¿Ok? Posiblemente los judíos, incluidos los galileos, o no sé, todos los judíos estaban protestando y la pagaron los galileos que estaban ese día allí. ¿Ok? Así que, típicamente, ¿verdad?, lo que se nos dice después de este gobernador que se llama Josefo, hace tiempo, nos narra un poco de esta historia. No se sabe si fue exactamente ese evento, pero hubo eventos, si fuera ese, bien similar, será el mismo, donde él vino y una gente que estaban como agentes descubiertos que él tiene en la multitud, pues ¡buah!, mataron a los galileos. ¿Ok? Entonces la gran pregunta, ¿pero cómo va a ser que uno vaya a estar en el templo para hacer ofrenda y holocausto a Dios? ¿Cómo Dios va a permitir que estando en el templo maten a uno? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió esto? Porque yo digo del atrio del templo, ¿verdad? Prácticamente está aquí alrededor. En el atrio del templo, el atrio de los gentiles, estaba el atrio más adentro, donde estaba el atrio de Salomón, y eso, donde entraban los judíos varones. Más adelante estaba el lugar santo, aquí adentro del edificio, y el lugar santísimo más adentro. O sea que los varones judíos que estaban purificados podían entrar hasta aquí. El resto por aquí pues podían estar solamente en la parte de afuera, y los que no eran ninguno de esos que estaban afuera completo. ¿Por qué Dios permitió que mataran a sus fieles sin advertencia? Esa era la pregunta que estaban haciendo ellos aquí. Me contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Okay? Así que, qué cosa tan terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Las muertes eran reales, hermano. Las muertes eran trágicas, eran lamentables, por así decirlo, humanamente hablando. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús les contesta, dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, como que dice, acuérdense que los judíos pensaban, a que le pasa algo malo, es porque Dios lo castigó y Dios lo estaba buscando. Al que está enfermo, es porque es un pecador de eso centrado. ¿Entiendes? Esa era la lógica de ellos, porque ellos querían explicarlo todo de la manera bien simple. El Señor Jesús más adelante diría, acerca de los que están enfermos, no es que él pecó, que su padre se acuerda, con el ciego, sino para que Dios se glorificara en él. O sea, hay un propósito que a la gente se le olvida. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se puede glorificar Dios en la muerte de alguien? El Señor y más tarde
a confirmar claramente que Dios se puede glorificar supremamente por la muerte de alguien, en este caso por la muerte de su hijo. Dios se podrá glorificar también a través de la muerte de sus hijos. Preciada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Así que la muerte para muchos es una calamidad severa, mirándolo desde el contexto del mundo humano que no tiene esperanza, pero desde el punto de vista creyente, amén, la muerte es una transición hacia la vida eterna. La vida eterna es mucho mejor. Amén. Claro está, no queremos sobresimplificar el asunto de morirse, pero sabemos que es una transición dolorosa, amén, pero es una transición en cierta forma natural, porque le tocaría a todo el mundo, a menos que Cristo venga antes, ¿verdad que sí? Así que el Señor le dice, mira, en otras palabras, tragedias como esas pasan en todo el mundo. No quiere decir que esos Galileos eran los peores Galileos. Posiblemente era completamente opuesto. Y muchas personas nos hacen la misma pregunta. Si hay Dios en el cielo, ¿por qué los nenes se mueren de hambre por allá en otro país? Si hay Dios en el cielo, ¿por qué Dios permite que violen y ultrajen a las mujeres? Si hay otra cosa, ¿por qué si hay Dios en el cielo, no manda un rayo y los tala? Vamos a hablar de eso de talar más adelante, las preguntas y respuestas. Y Dios viene y tala a esos que merecen ser talados. Entonces cuando uno empieza a tirar el chicle, se da cuenta que quizá todos merecemos estar talados. No te viene a ver. Es lo que quería decir el Señor. Entonces el Señor lo lleva a ese momento de decir, ¿usted piensa que hay unos que son peores que otros? En realidad todos merecemos morir. Él va a retornar la pregunta y la va a enmarcar en el sentido, dice, no, pero si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer de la misma forma, quizá no a la hermana Pilato, pero todos van a morir de la misma forma. ¿Ven? Porque no tiene que ver con que usted sea malo, tiene que ver con que usted nació, tiene que ver que usted es pecador. Las personas no entienden esto, a las personas les gusta, nosotros naturalmente, nos encanta el relativismo, porque es una forma ficticia de hacernos creer que somos posiblemente mejores que otros. O yo no soy tan malo como, o yo soy mejorcito que, ¿verdad? Y esas cosas le encantan a los seres humanos. ¿Okay? El Señor Jesús dijo, no hay tal cosa. Todos perecerán igualmente, a menos que se arrepientan. ¿Ok? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es tornar atrás. Arrepentirse es cambiar de vida. No es empezar a portarse bien, la gente se confunde. Es que, y más en Puerto Rico, tenemos 400 años de confusión. Decían de evangelio, pero era 400 años de confusión y de santos y de vírgenes y tonterías de esas que no hacen nada. Y de salvación por obras que no te lleva a ningún sitio tampoco. ¿Qué? Y hay que aclarar. ¿Cómo yo me arrepiento? Cuando yo reconozco lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz y reconozco que murió por mí, que soy pecador, arrastrado, insalvable, entonces le pido perdón por mi pecado, le pido que me salve y decido no vivir una vida de pecado más para agradar a aquel que murió por mí para pagar por mi pecado. Eso es lo que quiere decir arrepentirse. Lo que pasa es que cada vez que viene la palabra arrepentirse, la palabra de Dios no te va a explicar todos esos detalles, pero cuando tú atas todo lo que nos habla en el contexto bíblico, eso es lo que quiere decir arrepentirse. Inclusive cuando alguien dice, aquel vivía arrepentido, un pecador arrepentido, es el mismo contexto. Amén. O hay personas que dicen, yo vivo una vida de arrepentimiento. No podría pensar, porque es que parece que se pasa haciendo el foro y vive arrepentido todo el tiempo. No, lo que quiere decir la persona es que él vive una vida que él decidió arrepentirse, volver atrás y hacer las cosas bien, ahora que conoció a Cristo, y si así se ha quedado, porque eso es lo que Dios quiere. Ahí estoy, James. Culturalmente a veces significa que estamos avergonzados porque nos hallaron haciendo algo que no convenía. Exactamente. Vivo arrepentido porque me pillaron. Ciertamente. Así que el Señor le dice, no es que yo era malo, es que todos somos malos. Pero a aquellos les tocó morir ese día. ¿Y tú cómo te toca? ¿Estás listo para morirte? Eso es lo que el Señor quiere decir ahí. Si no se va a arrepentir, todos pereceréis. Si no está refiriéndose a los galileos que perdieron la vida, ¿verdad? Porque si vemos el contexto bíblico, la muerte es una transición. Muchas
personas ven el morir, o sea, el que el cuerpo deje de respirar, como una calamidad, también es una transición. El problema no es morirse. Ese no es el problema. El problema es morirse sin Cristo Jesús. Ahí sí que está mala la cosa. Hermano, es morirse. Para el que se muere en Cristo, la muerte es ganancia, como decía Pablo. Para el que se muere sin Cristo, ¿ven? Es un problema. Por eso él le decía, no estén preocupados ni pensándole y dándole tanto casco a los galileos que mató Pilato. Piensen en ustedes. ¿Okay? Los galileos, él no nos dice si eran salvos o no. ¿Ven? Si habían creído en Jehová Dios y se habían arrepentido y vivían una vida justa. Eso se sabe. Pero la historia continúa. Sigue hablando de la torre de Siloé. El Señor ahora le dice, no, y no solamente ese ejemplo de los galileos, mire, la torre de Siloé. También esto está documentado en los escritos de ¿cómo se llama él? De Josefo. Y más adelante, de una persona llamada Suetonio también. Ponte ese nombre es bueno también. Para la descendencia. Suetonio también. Ni Suetonio ni Josefo eran contemporáneos de esta época. Pero ellos escribieron de lo que escuchaban, el word of mouth, muchas veces, o de los archivos, si era que había archivos de estas cosas. Pues Siloé era el lugar donde típicamente había un estanque. Ese estanque está allí todavía, o sea, en su séptima, octava generación, pero no era la misma forma hoy que está, como estaba en aquellos tiempos. Pero en esta parte era la parte de abajo de la ciudad, o sea, lo del templo era en el cúpulo del monte de Sión. Entonces tú bajabas lo que nosotros llamamos técnicamente una halda de verdad, como de 600 escalones grandes. Llegabas abajo a la porción donde Ezequías había conectado un túnel, ¿okay?, al arroyo de Gihón, y salía por debajo y subía, ¿verdad?, y se metía al estanque de Siloé. Así que él trajo agua a la ciudad. Pero obviamente el agua no va a subir sola hasta el tope de la ciudad. El agua entra a la parte más baja. ¿Qué había que hacer? Y subirla los 600 y pico escalones por el patio. Pero había agua. El tanque Siloé se estaba construyendo una torre de observación y vigilancia. Y la torre, por razones desconocidas, supongo que por un defecto durante la construcción, se cayó y mató a 18, o sea, aplastó a 18. Aquí hay una ilustración del pintor Tissot, hemos usado unas cuantas. Esta es una ilustración de la torre de Siloé derrumbándose. ¿Ok? La gente decía, esos 18, esos sí que eran malos, porque esos, mira cómo fallecieron. Lo mismo. Dice, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén en ese tiempo? ¿Acaso Dios no los podría librar? Sí, Dios los podría librar. De la misma forma que los que estaban contando de esos de Siloé estaban vivos para contar la historia, pues no se preguntaban ¿y por qué ellos murieron y yo me quedé vivo? La pregunta debe ser ¿para qué me quedé yo vivo? ¿Soy yo que me quedé vivo porque soy mejor que aquellos? El Señor contesta, no, todos somos iguales. Lo que tenemos es que estar listos para cuando nos toque. ¿Por qué murieron los otros?, preguntaba la gente. El Señor le dice, pregúntate mejor por qué tú todavía estás vivo. Porque Dios te está dando una oportunidad. ¿Por qué Dios nos da una oportunidad? Porque Él quiere que todos se arrepientan. Porque Él no quiere que nadie se pierda. El apóstol Pedro en su carta contesta eso. Respecto a la venida del Señor, dice, ¿por qué se tarda el Señor? Porque cuando venga el Señor, se apagó el reloj de salvación, se acabó el tiempo aceptable. Pues ¿qué pasa? El Señor dice, voy a esperar un ratito más, porque para dar más chance que la gente se arrepienta. Ahora voy a dar un ratito más por amor a los que yo quiero que se salven. Así sigue el Señor. Pero va a llegar un día que Él va a venir, porque Él prometió venir. Así que un día, ¿verdad?, dice lindo, o si fuera hoy, o que si fuera hoy. ¿Estás listo para irte con Cristo? Ahí está Luz. El arrepentimiento empezó Juan el Bautista, ¿verdad?
Juan el Bautista, lo que pasa es que Juan, él fue instituido por el Señor para traer, o vamos a decir así, el precursor al avivamiento cuando Cristo viniera. Era para despertar a la gente y decirle, ¿sabes qué? El reino de los cielos se hace accesible, pero hay que arrepentirse primero. Por eso, y entonces él le dio ese ministerio, se le dio el ministerio de preparar el camino al Señor. Pero que en tiempo atrás, el issue del arrepentimiento no se enfatizaba tanto en el Viejo Testamento. No se enfatizaba mucho, pero sí se enfatizaba, o sea, no se enfatizaba de buenas así directamente, pero el entorno de la vida justa era una vida basada en el arrepentimiento, en el sometimiento a Dios, que implica el arrepentimiento. Pero es real lo que usted dice, cuando fue a venir el Señor Jesucristo, el heraldo, o sea, el anunciador del rey que iba a venir, como buen rey tenía un buen heraldo, pues Juan el Bautista, que vino arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, ese ministerio de él fue amplio. Te recordarás cuando estuvimos viendo los hechos, que había unos que estaban por allá en Éfeso, que solamente habían conocido el bautismo de Juan, porque se había perpetuado que todo aquel que quería confirmar, que quería humillarse ante Dios, pues se bautizaba para arrepentimiento. Inclusive cuando los judíos iban subiendo las escalinatas hacia el templo, antes de subir las escalinatas, estaban los baños rituales abajo, los mitzvahs, donde se lavaban y expresaban unas oraciones de arrepentimiento. Y ahí subían. O sea que estaba todo incluido, pero en la cultura bíblica judía, pero con Juan Bautista se hizo más patente, ¿cierto? Así que, fíjense cómo les contesta el Señor Jesús. Le dice, oye, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer estas cosas? Vivir una vida normal, una vida, qué sé yo, como la quiere todo el mundo, y después esperar que las cosas salgan como salgan. Porque la gente vive la vida como quiere. Y de momento cuando le pasa una calamidad dice, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Acaso Dios no me podía librar? Dios nos puede librar a todos. Dios no solamente nos puede librar de la calamidad de dejar de respirar, por así decir, morir, sino nos puede salvar para la vida eterna. Eso es lo que quiere decir el Señor. Amén. Así que el Señor no lo deja solamente ahí. Un poquito más adelante, ¿verdad? Empezando con el verso 6, Él les relata una parábola que tiene que ver con el pueblo judío. Acuérdate, a lo suyo vino. El Señor primero le estaba hablando a los judíos. En el verso 6 le dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y es higuera, ¿verdad? Porque nosotros tenemos palos de higuera. Las higueras son otras cosas, que se usan para hacer landitas y todas otras cosas. Pero la higuera es la que da higos. Aquí no tenemos muchos palos de higos en Puerto Rico. Las cosas más cercanas a los higos son los fig Newtons, las galletas que usted se come. Son buenas, ¿verdad? También. Pero no son higos procesados ya. ¿Ok? Figs en inglés. Le dijo al viñador acerca de la higuera que le dio fruto. Dijo, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Córtala. Yo no te tengo que decir que la cortes. Si hace unos 3 años que no da fruto, córtala. ¿Qué tú estás esperando? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Como dice, consumiendo nutrientes de la tierra y no da fruto, pues, córtala. De cuajo, como dicen en Puerto Rico. Él entonces respondiendo, ¿verdad? El encargado dijo, Señor, déjala todavía este año, dale un chancecito, hasta que yo le haga una alrededor, le haga una zanjita alrededor y la abone. Y vamos a esperar un añito más, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, el Señor no sigue explicando ni interpreta esta parábola, pero es que no necesita interpretación. Él está hablando, ahora cambiando la mata, porque típicamente en Isaías hablaba de la viña. ¿Qué haré con esta viña? Le puse verja, le puse abono, le puse los hortelanos, le puse una torre para velar al pillo, y vino, y cuando fui a buscar los frutos, las uvas eran silvestres que no servían para nada. ¿Qué tú crees si yo
le paso la tabladora. ¿Habrá alguien que me diga que yo hice mal? Era el argumento que hacía el profeta hablando la palabra de Dios. Pues ahora le cambia la mata y le pone una mata de higuera. Y le dice, ahora refiriéndose a la nación también, él le dice, vengo a talar, porque llevo 3 años. Esos 3 años eran bien paralelos al tiempo aproximado que llevaba ya el Señor Jesucristo de ministerio en la tierra. Dice que 3 años serán suficientes, porque si no, la talo. Y el encargado dijo, ay Señor, vamos a darle un chance más. Y este es el entorno de, Señor, esto que le cayó la toja encima, esto que mató Pilato. El Señor le dice, no se fijen en eso, piensen por qué ustedes están vivos y si están listos para morirse. Y le está diciendo, ¿y cuándo uno se muere? Pues yo no sé. El Señor le dice con la parábola, estamos en tiempo extra. Nos debimos haber muerto hace rato, pero todavía estamos viendo, el Señor está viendo a ver si hay fruto de arrepentimiento en nosotros. Amén. Por eso es que el Señor no ha venido. Por eso es que el Señor aún a la iglesia, hoy activo, le ha encomendado el predicar el Evangelio, porque Él quiere que todo se convierta. Así que ¿cómo uno entra al reino? Esa es la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo entramos al reino? Porque hay unos que son más buenos que otros. Porque hay unos que tienen la sangre más pura que otros. ¿Será por eso? Porque hay unos que el Señor escoge y a otros no. ¿Como hay algunos que tienen la fuerza cara de decir? No. Si nos arrepentimos. Y el Señor está diciendo, hace tiempo estoy esperando que se arrepientan. Cada segundo de tu vida que tú vives es el tiempo prestado. Porque el que te mantiene con vida es el Señor. Es lo que está diciendo en este contexto hasta el verso 9 que leí. Pues ¿qué Él espera que hagamos? ¿Qué Él espera que hagas si no te has arrepentido? Que te arrepientas. Amén. Para que salves tu alma. Después de ahí, si la toja te cae encima, pues te cayó encima. Pero de ahí para adelante vas con Cristo. ¿Me entiendes? Si te agajaba Pilato fuera de base, no había ningún problema tampoco con eso. El problema no era de Pilato ni era de la torre. Ni fue el que la diseñó, ni fue el que se lo olvidó poner un ladrillo y por ahí se hizo un boquete. No es eso. El problema es si estábamos listos o no. O si estaban listos o no para morir. Así que, ¿cómo entramos? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y el entorno bíblico, nos arrepentimos. ¿Para qué? Para creer en Cristo Jesús. Ese es el entorno que nos dice en Juan. Tú sabes que en muchos juegos de pelota te va y hay alguien, Juan 3:16, ¿verdad? Para cantar, ¿verdad que sí? John 3:16. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Mire, ahí está el chavito allí conmigo, ese contexto. Porque no lo podemos dejar en el 3:16 nada. Hay que explicarlo más allá. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves que el problema del mundo es que no acaban de reconocer que hay que salvarse? Sigue diciendo el 18, el que en Él cree, ¿en qué? En el Hijo de Dios, no es condenado. Si se muere, pues no es condenado. ¿Ves que el problema no es morirse? El problema es morirse sin Cristo. Pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque les gustaba hacer la porquería. Porque sus obras eran malas. Estaban enviciados con el pecado. Pero no quisieron amar al Señor. No vinieron a la luz. Y dice el 20 que eso pasa porque el que le gusta hacer el pecado, le gusta hacerlo, que la luz no la alumbre. Hacerlo bien chévere, escondido, que nadie sepa. ¿Sí? Pero el verso 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y este es el contexto completo de Juan 10:16, que explica el asunto de entrar al reino y qué es lo que Dios quiere que vivamos como una vida arrepentida. Amén.
Aquí vemos la ilustración, ¿verdad? De la higuera. Que estaba, mira, la higuera estaba, yo lo hubiera tumbado ya. Pero le dieron un chance. Eso mismo diría cualquiera de nosotros. A Tito, hace rato le hubiera yo metido la picota desde abajo para sacarlo de cuajo, que haga ¡fua! Y para afuera, y deja que coja sol y se seque y le pega fuego, y se acabó el problema. Si hubiera sido por el hombre, hace rato hubiera pasado así. Pero como el Señor es bueno, Él está esperando que lo vamos a la también, ¿verdad? Lo que estaba mirando en la mente de Lucia, hablando de Juan Bautista, fue eso mismo, ministró, ¿ok? Al arrepentimiento, y después vino el Señor Jesús por 3 años, pero todavía no había fruto. Ese es el contexto de la parábola que estamos viendo allí. Dígame. El punto era que Dios podía pasar por juicio a todo el mundo en el momento, en el instante ahí mismo, pero la gente estaba fijándose en que hay unos que son peorcitos que ellos, por eso es porque le pasó lo que les pasó. Ese es el problema de hoy día. La gente muchas veces piensa que el pecado de ellos no es tan grave nada, que hay unos que sí están malos, los que vayan, que atiendan primero aquello, aquello es tan grave, aquello es tan grave, aquello es tan de intensivo, yo no soy tanto. Entonces piensan que el Señor mira las cosas como las miramos nosotros. ¿Está bien? Así que, más adelante, ¿verdad? Unos pocos años después, 30 y pico años después, vinieron las legiones romanas, porque los judíos se habían alzado, y destruyeron a Jerusalén, y destruyeron el templo. ¿Ok? O sea, vino como un tale para la nación completa. Y le dio el Señor chance. Fíjense que no fue al otro año de haberse ido el Señor a la gloria allá, a preparar lugar para nosotros. 30 y pico años más tuvo, dándole chance. No fue ni un año. Todavía hoy día continúa. Después que el Señor vino y murió, va para 2000 años ya, y la gente fijándose en tonterías, en lugar de fijarse en lo que nos dice la Escritura, tenemos que arrepentirnos todos. ¿Ok? Así que no debemos preguntar por qué se muere la gente. Debemos preguntar, ¿vale algo para Dios el que todavía yo esté vivo? Esa es la pregunta. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Cómo y cuál es la entrada al reino? Okay. Ya vimos que hay que arrepentirse, es el estado del corazón. ¿Quién es la puerta? Vamos a verlo ahora. Versículo 22 al 30. ¿Algún hermanito valiente que me quiera leer esta porción? Versículo 22 al 30. Amén. ¿Qué digo yo? Ahí está Ámbar. Lucas 13, 22 al 30. En el nombre de Jesús. Está aquí. Lucas 13, versículos 22 al 30 dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Casi nada, ¿verdad? Son pocos los que se salvan. ¿Qué? Una pregunta abstracta. Pocos es relativo. ¿Qué quiere decir pocos? Poco es un poquito, pocotón, un pocotonzote. ¿Cuánto es poco? 2, 3, 10, 12, 20. Es una pregunta, de cierta forma, abstracta. Entonces, ¿qué quería decir el que preguntaba con los que se salvan? ¿A qué se refería? ¿A los que se salvan de tantas cosas calamitosas en la vida? ¿O respecto a la vida eterna? ¿De qué estaba hablando? Una pregunta abstracta. El Señor la tomó de la forma que debe tomarla. Se estaba refiriendo a la vida eterna, a la salvación de la condenación, según estuvimos viendo aquí en Juan capítulo 3,
La pregunta no es, ¿son pocos los que se salvan? Esa no es la pregunta. La pregunta debe ser, ¿yo voy a estar entre los que se salvan? La pregunta no es, ¿aquellos eran malos con velocidad? ¿Ah? Dios no los salvó. La pregunta es, ¿y yo? ¿Estoy preparado cuando me toque morir? Aquí el Señor cambia la pregunta, dice, ¿y los que se salvan, más o menos cuántos son? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿yo estoy entre los que se salvan? Si no hemos venido a Cristo, pues la contestación es no, rotundo. Fíjense que el Señor ha hecho las cosas bien sencillas, ¿verdad? Si aquí la salvación fuera por un aspecto formulaico y tonterías de esas que el hombre siempre se inventa, pues la contestación nunca fuera clara. ¿Cumple usted todos los requisitos para ser salvo? Pues, bueno, yo te puedo decir que yo no soy tan malo como todos esos que están ahí. Eso tiene que valer para algo, así empieza la gente rápido. Porque como empiezan con el relativismo y no se van a la claridad absoluta de la palabra. La palabra del Señor dice, ¿tienes la entrada a la eternidad? Ah, porque hay una entrada, hay una puerta. Sí, hay una puerta. ¿Sabes la puerta a la eternidad? Pues por eso te digo que yo soy mejorcito que los demás. Si hay alguien que merece, pues, ¿verdad? Digo, a menos que, dime tú, a menos que haya otros que sean mejores. Entonces la gente siempre empieza con ese asunto de compararse unos con otros. Y esa no es la contestación, ni en la pregunta. Son pocos los que se salvan. Y si se salvaran tres, ¿tú estás entre esos tres? ¿Cómo podemos estar? Fíjate que esa puertita bien estrecha, ¿verdad? No está hecha a código de hoy día. Ciertamente no podría ser la puerta de un baño, porque el baño a veces hay que entrar con cierta velocidad. Es una perilla media jara, la perilla está muy pegada al marco. Y dice, ¿cómo yo abajo esa perilla? Acuérdate que dicen que la número 3 es más rápida que la luz, ¿verdad? No vamos a hablar de eso ahora. Pero tiene que tener esa puerta ready. Esa puerta no está hecha a código, porque es que esa no es la puerta de un baño. Esa es la puerta, hipotéticamente hablando, del reino de los cielos. Hay que entrar de lado. ¿Por qué hay que entrar de lado? Porque es que no son muchos los que entran por ahí. ¿Entiendes? Esa no es la puerta de garaje grande que abre y se zumba a todo el mundo de cabeza. Es una puerta estrecha. Agonizomai, va a decir el Señor ahora. ¿Cuál es esa palabra? ¿No? La puerta estrecha. De ahí que viene la palabra agonice. ¿Okay? La palabra agonizomai es la palabra que se traduce aquí esforzados. No quiere decir que es que ahora yo me voy a matar, como dicen en Puerto Rico, hasta que entre el reino de los cielos. No, no, no. El Señor fue el que dejó que lo matara, para que usted, creyendo en Él, pueda entrar al reino de los cielos. Recuerde, es arrepentimiento, no buenas obras lo que hace falta para entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué dice agonizomai? Porque lo que sucede es que es la actitud que tú debes tener. Amén. El corredor, se ve pues usaba para el que quería de verdad ganar la carrera. Él agonizaba para ganar la carrera. O sea, él literalmente, como diríamos un buen puertorriqueño, él se mataba, él se desbandaba, como uno dice. Y daba el máximo en esa carrera porque él tenía que ganar la carrera. El mismo tono que usa Pablo. ¿Qué? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Era la misma mente que tenía el Señor Jesús aquí. Así que, agonizomai, es que es tan importante como que es lo más importante en su vida. Usted debe considerarlo de esa forma. Usted busque la salvación en Cristo, agonice por esa salvación en Cristo, es la única forma. ¿Ok? Así que el Señor es el que nos abre la puerta. El Señor fue el que literalmente agonizó. Pero mira, hay gente que le gusta así. Y eso no es la pandemia. Hay gente que se cree que es pandemia desde que nacieron. Entonces, hay gente así fácil, ¿ves? Suave, mira, él no se ha puesto en el pantalón, está en calzoncillo todavía.
de esos paracaídas, como dicen. Entonces, muchas personas dicen, pues, es cuestión de analizar bien las cosas y tener las cosas en justa perspectiva. Si este fuera un buen puertorriqueño, decía, al final, Dios arregla. Dios siempre arregla. Como vamos y bebamos, que al final Dios arregla. Y hay gente que anda así. Hay otro, David Herrera, ¿verdad? Que le importa un bledo, las cosas. ¿Usted sabía lo que es un bledo? Es un bledo. Eso que está ahí, esa matita. Un bledo es una hierba del campo. Me importa un bledo, o sea que no me importa nada. Me vale, como dicen hoy. Como decían algunos de nuestros líderes hasta hace poco. Me vale. En inglés, I could care less. O lo mismo, I couldn't care less. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos cosas quiere decir lo mismo. Y esa actitud la tiene prácticamente toda la humanidad. Ya es, como dicen, la iglesia. Eso es para viejos y viejas y nena y nena. Es para allá. Esos son los viejos que tienen tiempo para pensar lo malo que fueron. Déjalo allí que se metan a arrepentirse. Así dice la gente. Porque lo toman a la liviana, lo toman como este bolito que está aquí. Ese no está agonizando, parecería que agonizó, pero en realidad está durmiendo. Es la acción completamente contraria. Usted no se va a salvar por obras, pero usted tiene que estar con la mente enfocada en salvarse. Y después que usted se salva por la fe en Cristo, vivir como que Cristo agonizó por usted. Eso es lo que quiere decir la palabra agonizar. Tomar la cosa en serio de la salvación. No decir, más o menos ¿cuántos se salvan, Señor? ¿Tú sabes por qué hacían la pregunta a los judíos, verdad? Pues ellos decían, pues, ¿se va a salvar una cuarta parte de la humanidad? Yo como soy parte del top 1%, pues yo no tengo ningún problema. Ya yo estoy sembrado para salvación. Eso es lo que ellos querían. Que le dieran, más o menos, ¿cuánto es la cosa? ¿Verdad? ¿Me tiene que hacer el Señor una fe bajita? No, mijo, tú entras de cabeza al reino del cielo. Porque tú eres tan bueno que como tú no te irías a salvar. Y eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero no es así, es mucho más sencillo. ¿Sabes qué? Si no te arrepientes y vienes a Cristo Jesús para que perdone tu pecado y vivas entonces una vida regenerada como evidencia de que eres del reino de los cielos por haberte arrepentido y creído en Cristo, pues entonces de nada vale. Entonces la muerte es una calamidad, es un problema. Y cheque que es posible que usted tenga bledos en el patio. ¿Okay? Si usted no toma la salvación seriamente, ¿qué queremos decir? Podemos hallar la puerta cerrada y que otro tomó nuestro lugar en el banquete. ¿Cuándo pasó eso? En la ilustración. En los días de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso que el Señor lo decía. En el tiempo de Noé, Jehová le dijo a Noé, mira Noé, yo no voy a contender con la humanidad para siempre. Ya me cansé de ellos, de pecadores que son. Sus días son 120 años. Le dio 120 años en lo que Noé construía el arca. Viene el agua, viene el hielo, cuá, cuá, cuá. Que me gusta como tú lo dices, Noé, cuá, 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 agua, pero ¿qué va a caer agua? ¿De dónde? No llovía. ¿Que va a salir agua del suelo? Hasta 120 años. Y los hijos de ellos, y los hijos, los bisnietos, los tataranietos de eso, primero. Cuando vino el diluvio, dice la palabra, se los llevó a todos. Porque dice los versos, en la palabra dice que empezó, se acabó el arca, empezó a llover y Jehová cerró la puerta. Queriendo decir, esa puerta no la abría nadie. Por lo tanto, les pasó eso en aquella ocasión. El Señor dice y advierte que cuando venga el Señor Jesucristo, va a ser así también. Eso yo lo entendía. ¿Ah? Que lo entendía de otra forma. Y ahora lo tengo más claro. Sí, es así. Va a venir el momento y dice, ¿y la puerta dónde está? Si yo la tenía divisada hace tiempo, pero no me había dado la gana de entrar por ella. Y ese es el problema de la gente. ¿Por qué? Porque
yo en realidad pues, no soy tan necesitado de eso. Y por el otro lado lo que nos dice Juan es que no es que no esté tan necesitado, es que a mí me gusta hacer la poca vergüenza. Y por eso es que yo me quiero quedar en las tinieblas haciendo la poca vergüenza, ¿verdad? Porque yo sé que al Señor no le gusta la poca vergüenza. O sea, cuando uno llega a ese nivel de entendimiento, yo te diría que la inmensa mayoría, me gusta pensar, han llegado a ese entendimiento. Y es simplemente que no han querido, como dice la Biblia, porque no han querido creer en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que es. O sea que el Señor, en aquella ocasión, el profesor decía, destruyó el mundo con agua. Prometió no hacerlo más con agua, pero lo va a hacer con fuego esta segunda vez. Entonces dijo, no contenderé con el hombre, como si hubiera y es paciente para con todos, ¿okay? Literalmente como le dice el apóstol Pedro. Así que los que pensaban que eran como los primeros, por eso dijeron, Señor, son muchos los que se salvan, porque es que los fariseos no son muchos. Somos los the one, the few, the proud. Somos los marines de Jehová. ¿Preparados? Por eso dice el Señor, aquí, como decía, van a haber muchos primeros que serán postreros, muchos postreros que serán primeros. ¿Cuáles son los primeros? ¿A quién se le reveló Jehová Dios y su palabra primero? A los judíos. Pues muchos primeros serán postreros. Y muchos postreros, o sea, todos esos samaritanos, esos galileos, esos gentiles, que no tenían ni idea de que había Dios en el cielo, ellos irán primero. Porque no tiene que ver con el primero que lo oye, tiene que ver cuando tú te arrepientes. Y ese es el asunto. Por eso digo, mire, ustedes pueden andar así por ahí. Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando en lugar de llevarla, no solamente aquí debajo de la tenga a usted, ¿verdad? Con palabra de salvación y haya creído en Cristo Jesús. Importantísimo. ¿Ok? Recuerdo yo una persona, un líder, ¿verdad? Hacía así. ¿Para qué usted hace así? Oh, I do this because I want the word of God to come inside me. Because otherwise I haven't been able to. Así me decía, era americano. Entonces yo decía, sí, como que ponía un baño de vapor así, una terapia y le bajaba la mente. Hermanito, no funciona así. Tiene que ver lo que dice la palabra. La palabra dice, hay que creer en Cristo Jesús porque todos nos tenemos que arrepentir. Cuando te arrepientes, si confesamos nuestros pecados, decíamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con nuestro arrepentimiento y el creer en Cristo Jesús. ¿Se acuerda la parábola de el publicano y el fariseo? El fariseo decía, Señor, a la verdad eres afortunado porque me tienes a mí en tu grupo. No soy como este arrastrado que está en ese aquí, que por eso es que es arrastrado. No tiene la fuerza de cara ni de levantar la vista hacia. Y lo que estaba pasando era que aquel pecador, igual que otro pecador, aquel estaba arrepentido, pero este de acá no. Este de acá se conceptuaba que él estaba en el grupito de arriba de los pocos que se salvan, porque él tenía permanencia. Tenía permanencia en el reino de los cielos. Decía, yo estoy ahí. Los gentiles no los salva nadie. A los cobradores de impuestos no los salva nadie. A las rameras menos. Por eso es que el Señor decía, he aquí, le decía a los fariseos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Refiriéndose a eso mismo, los postreros serán primeros. Porque hay personas que piensan que es cuestión de yo ser menos malo que los otros. Estamos aclarando mucho, porque en Puerto Rico hay una cultura violentamente fuerte sobre ese asunto de al final Dios arregla. Es que hay que arreglar cuentas con el Señor hoy. Sí. ¿Verdad que sí? Vamos a la tercera porción. La transformación creciente. Eso es un arbolito, un arbusto de mostaza. ¿Ok? ¿No le ve la mostaza? Porque como es una bolita así chiquita. ¿Usted ha visto, verdad? Eso no sabe la mostaza. La mostaza uno pensaría que
Lo que está en el pote ya está preparada, molida, que se ve cosita, ¿verdad? Pero la semilla de mostaza, usted casi siempre que usted dice, ¿dónde está la semilla de mostaza? Cuando usted compra esos kits que viene una cosa que da vuelta así, tiene como 1000 potes de diferentes especies y dice, mostaza, sí. Una bolita chiquitita así. Esa bolita chiquita es la semilla de mostaza, una de ellas, hay unas que son más grandes que otras, porque en mostaza hay muchas clases. La mostaza que se usaba en aquellos tiempos, ¿okay? Es la que se usa todavía hoy en esa región para preparar el hummus. Garbanzo molido con limón, semilla de mostaza molida que es amarga, ¿okay? Y aceite de oliva. Se lo comen con pan sin, con levadura o con poquita levadura, lo que llaman el pita bread, el lechem haraf, que se aplastado, ¿okay? Y está supuesta a ser amarga, bien amarga, no como la que le usamos a los hot dogs y eso que viene acá, French. Se llama French. Pues, algo parecido a la semilla de mostaza que tenemos. Vamos a leer esos 4 versos, 18 al 21, capítulo 13. ¿Qué digo yo? Ahí Tomí, nombre de eso, Tomí. Lo puedes leer aquí también, si quieres. Y dijo, ¿a quién es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hasta 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Gracias, Miguel. Muy bien. Gloria a Dios. Así que, 2 parábolas. ¿Ok? El grano de mostaza. ¿Ok? Y la parábola de la levadura. El granito de mostaza, divididito, y la levadura. No el baking soda. El baking soda es otra cosa, una cosa artificial. La levadura, el yeast, es un mold, es un hongo, ¿verdad? Son unas esporas que funcionan en el pan y cuando, ¿verdad? En el pan eventualmente causan una fermentación, por así decirlo, y la fermentación libera gases. Esos gases son los que forman las cavidades de aire o de espacio dentro del pan. Si el pan no tuviera levadura, que hay panes sin levadura, pero parece casi una galleta, no sube. El pan criollo en Puerto Rico tiene levadura, en muchos casos es un poquito de levadura y el otro es baking soda, ¿verdad? Porque es otra cosa que artificialmente sube. Pero pone así chiquito y eso sube un montón, sube 2, 3, 4 veces el tamaño. Tiene mucha levadura. Nada malo con el pan con levadura, nada malo con el pan sin levadura. Pero vamos a explicar qué representa la levadura en este caso y qué representa la semilla de mostaza versus la mata, el árbol de mostaza. ¿Okay? La mostaza es un árbol que de una pequeñita semilla, como esta que usted está viendo aquí, crece de 10 a 13 pies. Sistema métrico de 3,5 metros a 4,5 metros, bien grande. En una sola estación, o sea, de un lado, en un solo año. ¿Okay? O sea, es casi, algunos le llaman un árbol, más bien es una hortaliza, es como una mata, una planta, que crece altita, ¿verdad? Pero fíjate, ahí verde como si fuera el tronco como de un ficus o algo así, ¿verdad? Y crece rápido, esto crece en un año, así crece. ¿Okay? De esta semilla. ¿Por qué el Señor usa esa comparación? Y también usa la comparación, ¿verdad? Del reino, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Verdad que lo estábamos explicando al principio? El reino de Dios es donde Dios gobierna. Cuando el Señor Jesucristo vino, la palabra del Señor dice, capítulo 1 de Juan, que Él vino a los suyos, a los primeros, y no los postreros, a los primeros, a los judíos primero.
Pero los suyos, primero, no lo recibieron. Recibieron el Evangelio. No quisieron conocer sobre la entrada al reino. Se quedó así. No, el Señor lo ofreció a los próximos, a los postreros, los que no estaban primero en el plan. A todos. Usted lo vio en el libro de los Hechos. El Señor trató y trató y trató, pero eventualmente en el libro de los Hechos la predicación se tornó hacia los gentiles. Y la iglesia era largamente, grandemente gentil. Inclusive, leyendo los capítulos 20 y pico, allá en Hechos, se nos dice que Jacobo, cuando Pablo se entrevistó con Jacobo, Jacobo le dice, mira, viste la gran multitud de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Yo creo que no habían creído nada, porque el que cree en Cristo sabe que no hace falta la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley. La ley por obras no aplica con Cristo. En Cristo, ese es el problema. Las personas piensan que se están portando bien y como un trofeito dicen que yo creo en Cristo. Pero en realidad están confiando en sus obras y no en la obra salvadora de Cristo Jesús. Una gran diferencia, literalmente, del infierno al cielo. El reino de Dios hubiera sido establecido con los judíos si los suyos lo hubieran recibido. Y hoy, en lugar de estar la tierra como estaba, estuviéramos aquí en el reino de los cielos, reino de Dios. Pero eso no ocurrió así. Entonces se hizo un paréntesis que lleva 2000 años y se le ofreció el Evangelio a los postreros. Gloria a Dios por eso, porque nosotros los postreros pudimos entonces tener la oportunidad de arrepentirnos, sabiendo que Dios es bueno. Y ahora no lo llamamos el reino. Va a venir un reino, pero ahora mismo se llama la iglesia. La iglesia es el arca de Dios. ¿Te acuerdas del arca de Noé? El arca de Dios es la iglesia. Usted no se salva metiéndose en la iglesia. Usted se salva y pasa a ser parte de la iglesia. Oye, es una gran diferencia. Los que se salvan por obra, se salvan por obra, dicen, si tú estás haciendo las cosas bien, eres parte de la iglesia. Usted salva por Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. No es la palabra. Hay una diferencia literalmente del cielo al infierno. Bien claro. Así que la iglesia, el tiempo de la iglesia va a terminar en un momento dado. Porque Cristo viene a establecer su reino milenial. El milenio, es el reino milenial. Y después de ello viene a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ya no se va a hablar de iglesia. Ya no se habla de iglesia en ese contexto. Apocalipsis 21 se habla de los cielos nuevos y tierra nueva y de los redimidos. Se habla de la esposa del Cordero. Porque ya no habría iglesia. El Señor tiene un periodo especial también con los judíos. En la tribulación. Eso lo vimos a través del contexto del Apocalipsis. Recordarán, no hace mucho tiempo estuvimos discutiendo eso. Cuando apenas estábamos comenzando el asunto de la pandemia hace varios meses atrás. Así que, de ese reino de Dios en este contexto de la iglesia, vamos a decirlo así, no es lo mismo, no vaya a pensar, el pastor dijo que era lo mismo, pero el asunto de pertenecer a la eternidad con Dios, ya sea en el reino eterno de Dios, o ya sea en la iglesia hoy, es el arca de Dios, por así decirlo, tiene que ver con estas dos parábolas. La semillita, que se hace una mata gigante, y la levadura, que tiende a contaminar y a regarse por todo en donde ella cae. Eso es lo que tenemos que estar. ¿Okay? Así que lo que vamos a ver con la levadura es el contexto de que el reino de Dios, yo creo que lo saqué de orden, era así, ¿no? Sí. Ese se va fuera de... Ok, gracias. La levadura es la que hace que el pan crezca y la semilla de mostaza eventualmente se convierte en un árbol. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el concepto aquí del reino de los cielos? Es semejante a la semilla de mostaza. Bueno, el reino de los cielos crece rápidamente. No digo que sea un año y se forma un árbol. Crece rápidamente. Y también es como la levadura. La levadura penetra en la masa y hace que crezca en
expandiría mediante el poder de Dios. Si quieres representar estas dos parábolas. ¿Ok? Así que, eventualmente, a través de Cristo Jesús, este reino abarcaría todos los confines de la tierra. Vendrán del norte, del sur, del este y del oeste y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Lo va a ver más adelante en la última porción que vamos a estar viendo. ¿Ok? Claro está que el contexto de esta porción, si usted lo mira bien, vamos leyendo los versículos 18 al 21, ¿no? Usted se refiere a los versos que están antes. ¿Ok? Habla de cuando el Señor Jesús sanó a una mujer en el día de reposo en la sinagoga. ¿Ok? Cuando Él le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, en el verso 12. ¿Ok? Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios porque andaba encorvada. 18 años tenía enfermo. Pero el principal de la sinagoga, dice el verso 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, que se sanen en el día que no sea de reposo. Hay 6 días para sanarse, que se sanen en esos días, que no se sanen en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, si se le cae un buey en un zanjón, por así parafraseando, ¿ok? O si tiene sed un animal, no van y le dan un agua, van y lo resuelven. Y esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, no la podíamos desatar en el día de reposo. Sin vergüenza. Y diciendo estas cosas, dice, se avergonzaban todos sus adversarios. Y todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Y él dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ese es el contexto. Como que dice, el reino de los cielos va creciendo rápidamente, contra toda oposición y contra toda incredulidad, porque ese principal de la sinagoga, de los primeros, en realidad iba a ser postrero en la manifestación del reino de Dios. Así que lo que quiere decir la mostaza, la levadura, es que va a haber un montón de gente que le importa literalmente un bledo el reino de Dios, aunque podrían dar la impresión de que ellos son de los que ya están ahí en el corazón del rollo, o que son religiosos, por así decirlo. Pero no es cuestión de ser religioso, es cuestión de ser salvo por Cristo. Así que lo que sucede es que el Evangelio va a seguir creciendo. También, la levadura, cuando el Señor diría más adelante, ¿okay? Hay que ver qué otro significado el Señor le da a la levadura. Lucas 12, capítulo antes, Él le dice a la multitud, ¿okay? Y delante de la multitud le dijo a sus discípulos, oye, mira, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, como que dicen, ahí compara la levadura como algo que sí hace crecer y sopla las cosas, pero las infla en soberbia, es lo que quiere decir aquí. Así que atando las dos cosas, el crecimiento rápido de la mata, que es la semilla convirtiéndose en el árbol, y la levadura, que hace que crezca, pero a la misma vez contamina. Está hablando de las dos cosas. La iglesia iría a crecer, pero también junto con el crecimiento de la iglesia iba a crecer la contaminación en la iglesia. ¿Ok? Así que más atrás de ello, para que usted vea, los judíos entendían estas imágenes, porque en Éxodo, ¿okay? La levadura representaba la maldad, allá en Éxodo 12, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo. Y el árbol grande que representaba un gran reino, de donde estaban todos los animales durmiendo encima también, y más adelante se crecen, y las aves del cielo vuelan hacia ahí, estaba situado en Ezequiel y en Daniel también. Así que ellos sabían lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Ok? Así que quiere decir que el reino de los cielos, el reino de Dios, sería infectado de falsas enseñanzas. Eso lo vimos también después en Gálatas. Y la pequeña semilla también iba a crecer, una organización que agregaría a Satanás. ¿Cuál es esa? La gran ramera, que van a ser apóstatas de la fe. Van a decir, van a salir de nosotros para que se manifieste que no eran de nosotros. Acuérdense que en el contexto de iglesia estamos llamándole a todos aquellos que dicen ser iglesia, el grupete, la congregación grupete del mundo. Y tú buscas ahora las encuestas y dicen, en el mundo
el cristianismo tiene yo no sé cuántos billones de personas. Son pocos, no son muchos los que se salvan. Forzado a entrar por la puerta en contra. A mí el número de billones es simplemente porque son los que dicen que son cristianos. O porque en efecto que hicieron viven en un país que supuestamente son cristianos. Como si eso fuera decir que es que tienen el pelo oscuro, los otros tienen el pelo claro. Son tonterías de este mundo. ¿Lo viene a ver? De ahí, de ese grupete religioso, ¿okay?, que mirándolo desde arriba, dicen, aquí hay una mezcla. Están los que tienen temor de Dios, arrepentidos, pero la inmensa mayoría es una ensalada lo que es. La iglesia profesante de hoy, los que dicen ser, llena hoy ambas descripciones. ¿Ok? Falsas enseñanzas y van a ser la cuna de Satanás, la eventual gran ramera también. ¿Ok? Mirando desde arriba. Otra parte que nos aclara esto es, ¿te recuerdas la parábola del trigo y la cizaña? ¿Ok? El trigo crece rápidamente y la cizaña crece juntamente con él. En la parábola del trigo y la cizaña, el contexto es que los labradores de la tala donde estaba el trigo le dijeron, Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor le dijo, no, porque lo que pasa es que tú no sabes cuál es cizaña y cuál es trigo. No, Señor, en otras palabras, infiriendo, yo sé. Digo, no, porque el que decide quién es salvo o no, no es uno mismo. ¿Ah? Al final del tiempo vendrán los que saben. Y el Señor en muchas ocasiones dice que los ángeles vendrán. Separarán los cabritos a la izquierda y los corderos a la derecha. O cuando habla de la misma, el trigo dice, cuando el trigo crece, echa fruto. Y la cizaña no echa fruto. Pues ahí se sabe. Lo que tiene el fruto, lo que tiene la espiga, agájalo, échale para acá, y la otra, córtala y pégale fuego. ¿Qué? Literalmente al infierno eterno. Eso es lo que está hablando. Ese es el asunto serio de todo. Así que el Señor está diciendo, mire, el reino de los cielos es de esta forma. Va a crecer mucho. Pero la contaminación y la apostasía va a crecer junto con él. La falsa doctrina va a estar inmiscuida allí. Por eso que la palabra del Señor también dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus condenaciones. Nos advierte allá en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que, hemos visto cuál es la entrada al reino de Dios, el arrepentimiento. ¿Ven? Vimos esa porción. Vimos también, ¿son muchos o son pocos los que se salvan? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estoy yo entre los que se salvan? Esa es la pregunta. Vimos también entonces cómo es que el reino de los cielos, las características, crece como la espuma, pero más de muchísimo de lo que está en esa espuma en realidad no es la sustancia del reino de los cielos. Es más la contaminación y la apostasía. Y eso es real entre los que profesan ser cristianos. El último punto, y con esto terminamos. Contestando la pregunta, ¿por qué se pierden muchas personas? Como dice aquí en esta caseta, dice, Jesus died for all of us, so give him your heart and go to heaven. Sencillito, ¿verdad? Exactamente, sencillito. Y lo firmó Iván. ¿Qué? Vamos a leer esos versos. Esos 5 versos. Déjeme yo leerlos rápido. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, o sea, a Herodes, he aquí, hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es una frase sarcástica de Señor. Como dice, ¿y dónde es que matan los profetas aquí? ¿Acaso no es en Jerusalén todo el tiempo? O sea, si me mantengo fuera de Jerusalén no me matan nunca. Eso es lo que quería hacer el Señor, el sarcasmo, ¿verdad? Usted vea, bien usado en este momento, quería ilustrar el proceso. Yo que vengo a dar mi vida por los pecadores, ¿dónde va a ser? En Jerusalén.
Por eso le decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Qué? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa porción se cumplió 2 veces. Se ha cumplido una vez, se va a cumplir otra vez. Se cumplió cuando el Señor eventualmente se alejó de Jerusalén y llegó lo que nosotros llamamos el primer día que vino de la última semana que estuvo acá, en la entrada triunfal. Le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el Señor le iba a dar un tiempo, un paréntesis de varias semanas. Pero ese no es el mayor paréntesis. El otro paréntesis es cuando venga el Señor a establecer su reino milenial, va a entrar por eso que decimos, va a entrar por esa misma puerta, ¿okay? Por la puerta dorada, donde entraban los reyes, y le va a dar el saludo a los reyes. Dice, ¿qué es ese asunto de no me veréis? Pues hoy día los judíos tienen el velo puesto. Ellos no creen en Cristo como nación. Hay unos cuantos judíos que creen, pero ellos como nación no creen. El velo está puesto, no lo ven. Nosotros lo vemos por la gracia del Señor. Amén. Así que el velo les será quitado y van a ver al Señor. Pero no es que eso es lo que quiere decir esta porción de Juan. Así que vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Ese territorio donde estaba el Señor Jesús en Judea era gobernado por Herodes Antipas. ¿Verdad? Herodes en realidad era un rey de estos de Guata, ¿verdad? Que él gobernaba bajo la autoridad de los romanos. El que mandaba allí era Poncio Pilato. Herodes era de eso, pues, de mentirita, pero era malo con velocidad también. Herodes Antipas era hijo de Herodes el tetrarca, que había mandado a matar a los niños en el tiempo de Jesús. Tengan idea. Era de toda esa cepa de Herodes, la dinastía de los Herodes, que no eran judíos, eran edomitas. Estaban emparentados muchas generaciones atrás a través de Isaac. ¿Okay? Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Los judíos descienden de Jacob. El pueblo de Dios desciende de Jacob, Israel. De la otra cepa de Esaú viene el pueblo de Edom. ¿Okay? Lo que quiere decir el rojo. Edom, ¿verdad? Se desarrolló en una nación también, pero no son judíos como tal, en el sentido de que descienden de Israel, sino descienden de otros. Son hijos de Isaac. Pero lo mismo podemos decir de los árabes hoy día, que ellos dicen que son hijos de Abraham, o sea, a través de Ismael. Eso no quiere decir que sean de Israel, son hijos de Ismael. Los edomitas son hijos de Esaú, son hijos de Israel. Tienen un parentesco de sangre, pero la sangre aquí no es lo que importa, como quiera que sea. Pero este varón era idumeo, o edomita, era idumeo, y él quería a brazo partido hacerse judío. Si por él fuera judío, pero no podía porque ser judío había que nacer. Ahí está Luz. Sí, ya la contestó porque le refería a los islámicos que vienen por parte de Los islámicos vienen de Ismael, son hijos de la esclava, de Agar. Porque Esaú era de padre y madre. Esaú era de padre y madre, exactamente. Y Esaú hubiera sido Israel, ¿verdad? Hubiera sido, a través de Esaú era que deberían haber, por sangre, por primogenitura, haber descendido, ¿verdad?, la nación de Israel. Pero él le cedió ese lugar a Jacob. Por eso que llama Jacob, se llama el que suplanta, lo que quiere decir. ¿No? Para que usted vea, por eso digo que no tiene que ver de sangre. Porque si fuera de sangre genealógica, teórica, tenía que ser a través de Saúl, pero no es a través de Saúl, es a través del que Dios quiere. Amén. Importante. Muy bien. Así que este señor, ¿verdad?, era hijo de este Herodes el Grande, que mató a los niños en Belén. Herodes Antipas fue el que había asesinado a Juan el Bautista. ¿Okay? Ese mismo Herodes que dice, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, dígale a esa zorra que yo no le tengo miedo. Contestó el Señor Jesús, ¿verdad?, parafraseando. Este es otro relato de
Señor literalmente no lo mataba a nadie, como dice el refrán, porque Él no lo mataba a nadie, Él iba a poner su vida. ¿Okay? Pero la gente, ¿verdad?, hablando humanamente, pensaban que podían eliminar el problema de este profeta, como ellos decían, que estaba predicando en contra de la ley de Moisés. Dice, pues si lo matan, se acaba el problema. Y él iba a morir, pero iba a morir por el pecado de ellos y por el pecado de todos. Así que el plan de Dios estaba ya dispuesto y nadie lo podía desmentir. El Señor Jesús, claro, hasta qué miedo le va a tener Herodes. ¿Okay? Así que el Hijo del Hombre va según fue escrito de él, decía. En ese contexto decía, ay de aquel por medio del cual él es entregado. El calendario y el itinerario del Señor estaba ya todo calculado. Los que estaban en ese escenario eran simplemente protagonistas. ¿Okay? Estaba todo controlado por el Señor. ¿Okay? Cuando él dice, y aquí yo echo fuera demonios, sano a los enfermos y 20 cosas, y al tercer día, ¿okay?, como quien dice, ¿a qué se refiere exactamente el tercer día? Como dice ahí. ¿Okay? Al tercer día, lo que está hablando es de terminar su obra. O sea, el tercer día que cuando yo esté en la tumba 3 días y resucite, termino mi obra. La obra de que la obra de pagar por los pecados de todo el mundo. ¿Okay? Bueno, o sea que el Señor sabía, ya tenía un plan, el plan no había nadie que lo descarrilara. ¿Okay? Así que el Señor en el versículo 33 usa el sarcasmo, ¿verdad? Como estábamos diciendo, hablando de sarcasmo y esas cosas. ¿Ok? No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que, como que dice, si yo quiero morir, no puede ser en Galilea, va a tener que ser en Jerusalén. Y de hecho, el Señor quería en la ciudad del Gran Rey, la ciudad de Sion. A veces dice, oye, ¿por qué tiene que ser en Jerusalén? ¿Por qué no fue Belén, Nazaret, no fue Capernaum, que está todo el tiempo allí? ¿Qué pasa? Que había una profecía que le fue hecha a Abraham. ¿Te recuerdas cuando Dios le mandó a Abraham a sacrificar a Isaac? Y le dijo, vete al monte Moriah. En el monte Moriah tú vas a sacrificar a tu hijo en holocausto. Y Abraham fue para allá, se llevó a Isaac. Cuando lo iba a matar, te conoces la historia. Cuando lo iba a matar, el Señor lo detuvo y le dijo, no tienes que seguir porque ya has demostrado tu fe en mí. Y te estoy parafraseando. Pero el Señor pretendía que se hiciera un sacrificio. Cuando siente el revolú, pues Abraham ve para atrás y ve un carnero que estaba agarrado. Estaba amarrado allí, enredado con una mata. Fue, desenredó el carnero y lo ofreció